casos, para la reunión de clausura, los señores invitados, nuestros distinguidos expresidentes, desean designar una persona que hable en nombre de ellos. Varios presidentes me han sugerido el nombre del doctor Bustamante y Rivero, pero como estamos en una reunión que trata justamente sobre la democracia, antes de designarlo ejecutivamente, yo he querido pedirle la anuencia a todos ustedes con el fin de que democráticamente lo elijamos para esa tarea. Muchas gracias. Para dar comienzo a las labores de hoy, está en el derecho de palabras el doctor José Figueres, expresidente de Costa Rica. A ver, ¿se oye? ¿Funciona? Señores, está bien, funciona bien. Funciona bien. Grabando. Aquí está apretado y aquí también. Y algo pasa. ¿Está bien, entonces? Señores, compañeros, en Costa Rica tenemos actualmente, por fortuna, 4 expresidentes vivos, que los 4 fueron elegidos y los 4 terminaron normalmente sus periodos, generalmente entregándole a partidos de la oposición de ellos. Como yo soy el menos joven de todos, me encargaron los 2 no presentes dar a ustedes sus excusas. Son el licenciado don Mario Echandi y don Daniel Oduber, quien a la vez escribió una carta a la organización de esta conferencia. Los otros 2, como ustedes ven, somos don Joaquín Trejos, mi ilustre amigo, y yo, también de distintos partidos. Una vez, estando yo en ejercicio del gobierno, me vinieron a ver algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para proponerme una idea, eso hace muchos años, que era una reforma legal o tal vez o constitucional que le diera a la Corte Suprema de Justicia autonomía económica. Y la proposición pues era muy nueva para mí. Y he notado que en muchos países, inclusive en los Estados Unidos, causa cierta sorpresa. La autonomía económica los libera de todas las presiones políticas y les da un verdadero sentido de independencia judicial. Cuando terminaron la exposición, yo les dije, señores, me dejan ustedes celosos, lleno de envidia. ¿Por qué? Porque esa idea no se me ha ocurrido a mí. Lamento mucho que esa idea no se me haya ocurrido, pero yo la voy a apoyar en cuanto todo lo que pueda. El cuento viene a esto, oyendo hablar aquí a todos ustedes estos días, con sabiduría, por una parte,
y con elocuencia por otra, que están bastante por encima del nivel de cultura política de nuestra América Latina. Oyéndolos hablar a ustedes, repito, siento la misma envidia. Han expuesto ustedes una serie de ideas que me dan celos, y yo desearía o haberlas dicho o que se me hubieran ocurrido. Yo soy un poquito veterano de estas luchas, a pesar de que paradójicamente la actividad política no es mi principal trabajo. Soy más bien hombre de otras actividades de investigación y biblioteca. Pero sí he participado mucho en estas luchas por establecer la sociedad jurídica en los países de América. Tuve 11 años en la clandestinidad. Ayer me rogaba el ilustre amigo, el presidente Echeverría, que mencionara la Legión Caribe, que fueron los 11 años de la acción, que por supuesto se prestó a la leyenda, como todos los acontecimientos humanos. He participado en muchas, literalmente muchas, ya después de viejo uno acostumbra a decir muchas cuando son muchas y varias cuando son varias, cosa que cuesta mucho aprender de joven. He participado en muchas reuniones latinoamericanas y aún latinoamericanas europeas sobre este mismo tema. Nunca a un nivel tan elevado de participantes y delegados como los señores expresidentes, pero más bien de partidos, conferencias de partidos que en aquel tiempo llamábamos democráticos y hoy más o menos los llamamos socialdemócratas, aunque las divisiones en esto no son precisas. De todos solamente recuerdo ver aquí a todos los compañeros de aquel tiempo, al doctor Frey, a don Juan Bosch, yo creo que tú también, algo. Los demás de ustedes eran gente pacífica, porque nosotros, mientras nos reuníamos internacionalmente para hacer una declaración conjunta muy hermosa, por debajo trabajábamos en la Legión Caribe. Era aquello de a Dios rogando y con el mazo dando. Y logramos debilitar o derrocar un número de dictaduras que vale más no mencionar ni especificar cuáles países. Creo que estamos en uno de ellos, en Venezuela. Afortunadamente para América Central, no digamos ya mi pequeña Costa Rica, en este momento tenemos al norte y al sur de nuestra área geográfica países bastante, diría yo, institucionalizados. Es sorprendente que el partido del doctor Echeverría en México se llama institucional. Yo estaba Partido Institucional Revolucionario. ¿Es así, doctor? Institucional. Fíjense ustedes en el adjetivo institucional. Esas son cosas que en el momento en que se conciben son claras, pero después se gastan con el uso del lenguaje y uno tiende a olvidar que es un partido institucional que ha manejado a México durante 50 años, con todas las imperfecciones del mundo, pero mucho menos imperfectamente de lo que se hubiera hecho en México si no hubiera existido el partido institucional. Yo creo que lo más modesto que podemos decir en Solorio, ¿verdad, doctor? Es lo menos que podemos decir. Y en Venezuela, estaba contando, creo que hemos tenido ya, ¿cuántos? 5 gobiernos elegidos, ¿verdad? Para nosotros es una satisfacción conmovedora presenciar en el correr de la historia 5 gobiernos sucesivos en Venezuela, elegidos, y que todos han terminado, y que todos, o casi todos, han entregado el poder al partido contrario. Son datos que le hacen evaporar a uno el pesimismo y le hacen nacer por dentro cierto optimismo respecto al futuro,
y cierta paciencia. Paciencia necesitamos. Siempre digo yo, esa frase, ¿quién se la copié de chiquillo? Pero ya se me olvidó. Siempre digo yo que la vida del hombre es corta en relación a la del país y la del país es corta en relación a la de la humanidad, y que los seres humanos tendemos a confundir una cosa con otra y nos impacientamos cuando en el curso de nuestra vida individual no suceden las grandes cosas a que aspiramos y no vemos que somos apenas parte de un conjunto que es la nación o de otro mayor que es la humanidad en este caso. Dentro de ese pensamiento creo que los problemas que hemos estado analizando requieren remedios de largo plazo y remedios de corto plazo. Y esto no es ninguna originalidad. Entre los de corto plazo está la situación de tantos latinoamericanos que hoy sufren por la cárcel hasta la tortura o el exilio. Es muy difícil empezar uno a pensar en cómo va a ser América Latina dentro de 100 años, en el más optimista de los casos, pues sin olvidarse de los que están sufriendo en este momento y para cuyos hijos una solución de largo plazo es lo mismo que nada. Y tal vez se podrían decir algunos ejemplos más ilustres. El doctor Cámpora está preso, digamos, dentro de la hospitalidad de la Embajada de México. Y en Centroamérica, para no ir muy lejos, tenemos una situación muy triste. Muy triste. Por aquí han dado la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, el ilustre periodista y estadista asesinado recientemente en Nicaragua. Y yo veo una situación preocupante en Centroamérica. Preocupante no solamente por los sufrimientos inmediatos, porque todas las cosas tienen los defectos de sus virtudes. Se está formando una solidaridad ahí entre jovencitos, guerrilleros, que puede conducir a todo, o mejor dicho, a cualquier cosa. Y puede ser que este problema de hoy, especialmente el de Nicaragua, que es donde está más candente la lucha, se traslade al futuro para bien o para mal. Es preocupante, repito. Yo tengo un hijo de 18 años, guerrillero. Y este es un muchachito que es amigo de panameños, jóvenes panameños, de jóvenes desde luego nicaragüenses, hondureños, de algunos otros países que participan en la actividad guerrillera de Nicaragua. Y este muchacho mío ya no puede dormir tranquilo, ni aún en su casa, si no tiene a su lado por lo menos una antiaérea. Una antiaérea. Yo le pregunto, pero hombre, ¿qué vas a hacer la guerra mundial aquí, en tu cuarto? Eso tiene mucho de hermoso, pero es una admonición. Me ha preocupado que en Costa Rica, mi país, se critica al gobierno actual, que no es de mi partido, porque no ha hecho suficiente por impedir alguna incursión de los aviones desde Nicaragua. Tenemos una zona fronteriza muy activa bélicamente, y porque nos han matado uno, dos, tres ciudadanos, y cada cual es rey en su casa, por supuesto. Pero me ha preocupado respecto a mis compatriotas que tienden a olvidar, ante el hecho de que el avión se pasó 1 o 2 kilómetros de la frontera, tienden a olvidar el verdadero genocidio que ha ocurrido en 5 o 6 ciudades de Nicaragua, que fueron tomadas por los guerrilleros y que luego un magnífico ejército y habría que buscar la etimología,
entiendo por magnífico, muy eficaz para sus fines, los ha desalojado eventualmente de ahí, arrasando ciudades. Y esto no pasó en el siglo XVIII, no. Esto fue el mes pasado. Hoy, anoche se combatió, mientras estamos aquí en este agradable convivio, anoche se combatió en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y me preocupa también la ligereza con que observadores de muchos países, incluyendo especialmente a Estados Unidos, se tragan la píldora de que, sobresimplificando las cosas, de que los sandinistas son un peligro comunista. Con esa etiqueta de comunista se califica hoy todo aquello que se quiere denigrar en Occidente. Debo limitar porque en otras partes no es así. Y eso es la propaganda de la dictadura y que ha calado. Ha calado, se ha introducido cierto temor a la revolución en Nicaragua, temor de que desemboque en lo que llaman otra Cuba, porque en este mundo vivimos de frases hechas, como el viajero que cruza un río muy amplio, con poca agua, y se va de piedra seca en piedra seca. Nosotros nos vamos de frase hecha en frase hecha, y olvidamos las aguas que en realidad cursan y que forman la historia. Y con el mote de comunistas se ha restado importancia y se ha perjudicado mucho el movimiento libertario del sandinismo en Nicaragua. Yo, en lo que he tenido que ver, que es maña vieja, como dicen en mi país, me he empeñado en que se conserve el nombre sandinista, porque es el símbolo de una lucha dura contra una época de coqueteo con el verdadero imperialismo por la que pasaron los Estados Unidos, la época también del Canal. Sandino fue héroe de la lucha contra las ocupaciones de los marinos, que sufrieron varios países nuestros, especialmente el de don Juan Bosch. Y me gusta mucho el término sandinista, y si comunista es un término deprecativo, no quiero vérselo aplicado a estos jóvenes sandinistas, entre los cuales está una muchachada universitaria de Nicaragua, unos cuantos amigos de los países vecinos, siguiendo las huellas de quienes cuando teníamos iguales fuerzas hicimos iguales esfuerzos. Lo más difícil en estos males de largo plazo es sugerir remedios de corto plazo. Yo tengo cierto pesimismo después de las muchas reuniones de partidos americanos pasadas. Tengo cierto pesimismo en que de aquí, a pesar del nivel intelectual de los señores delegados, para no hablar de nivel político y de respetabilidad, que es otra cosa, a pesar de eso, yo tengo cierto pesimismo de que salgan sugerencias para remedios de corto plazo. Y claro, quienes están sufriendo es lo que quieren. Tal vez vuelva un poquito a este tema así dentro de esta manera desordenada de conversar. Pero yo creo que podríamos emprender remedios de largo plazo. Me parece que quienes estudian las actividades políticas del mundo se han quedado atrás, o nos hemos quedado atrás de ciertos progresos muy recientes de otras ciencias. Por ejemplo, la antigüedad del hombre sobre la tierra. Mientras nosotros estamos todavía pensando, o por lo menos yo, como cuando éramos niños, la ciencia ha descubierto, y casi comprobado, que no tenía razón aquel teólogo
luterano que tomó la Biblia y se fue construyendo los periodos hacia atrás y llegó a la conclusión de que Adán y Eva habían vivido hace 5.227 años. No tenía razón. 5.000 años resulta que es un ayer cercanísimo, tan cercano como la hermosa recepción que tuvimos anoche en su casa, señor. 5.000 años es hoy, para quienes participan en esas ramas del saber, tan disparatado como que ya la estimación de la edad del hombre sobre la Tierra oscila, para tomar márgenes amplios, entre 4 millones y 20 millones de años, la edad del hombre sobre la Tierra, o de seres muy parecidos al hombre actual. En política tenemos que aprender de los científicos a ver que la humanidad en realidad lo que es muy joven y que muchos de estos defectos que señalamos son de pubertad, son de juventud, pues. Da como un temor el ver ese pasado sorpresivo, no tan largo. Da como un temor de dar uno la vuelta a la esquina y encontrarse a Aristóteles o a Sócrates por ahí conversando, como que todo eso todo eso fue parte de la vida de hoy. Y resulta que yo ya no veo diferencia entre París de hoy y Atenas de lo que llamábamos cuando éramos muchachos la antigüedad clásica. Ya es una sola cosa. Una sola cosa. Esto que llamamos la cultura europea o greco-romana, israelita o hebrea. Esto. Caritas sobre una enorme manzana o sobre un enorme tomate. El ver ese pasado sorpresivo, no tan largo, da como un temor de dar uno la vuelta a la esquina y encontrarse a Aristóteles o a Sócrates por ahí conversando, como que todo eso fue parte de la vida de hoy. Y resulta que yo ya no veo diferencia entre París de hoy y Atenas de lo que llamábamos cuando éramos muchachos la antigüedad clásica. Ya es una sola cosa. Una sola cosa. Esto que llamamos la cultura europea o greco-romana, israelita o hebrea. Esto es una cosa muy reciente, es una cascarita. Una cascarita sobre una enorme manzana o sobre un enorme tomate. Y cuando nos ponemos a a quejarnos de los medios del día, de los males del día, hablamos como si la humanidad ya fuera antigua, como si ya fuera madura, como si no persistieran. Inevitablemente persisten la barbarie, como aquella de que se parara siempre un senador en Roma a decir: delenda es Cartago, hay que destruir a Cartago. Y hoy en Moscú dicen delenda es América y en Washington dicen delenda es Moscova, seguramente se dice en latín. Delenda es Moscova. Esa barbarie que no ha cambiado, o ha cambiado muy poco, desde que Aníbal cruzó los Alpes hasta hoy, que es un instante en la historia universal. Quisiéramos que la barbarie de los milenios desapareciera en la corta vida de un hombre. Dicen que las amebas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo no sé si es en un segundo, un minuto, pero no tiene importancia. Probablemente en el cerebro de una ameba aquello es toda una extensión de experiencias. Y nosotros somos las amebas bípedas de la evolución universal. Actualmente queremos soluciones dentro del curso de una vida humana. Por eso supongo que los grandes luchadores han tenido esas frases como hemos arado en el mar de nuestro Bolívar, o la de Voltaire, ¿verdad? Nos iremos de este mundo dejándolo tan malo y tan torpe como lo encontramos. Y eso decía él después de 80 años de lucha. No hay tal. Esa era otra ilusión óptica. La verdad es que no nos iremos de este mundo dejándolo como lo encontramos, pero que no lo transformaremos tanto
como una generación de hombres, la nuestra, quisiera transformar. Y no debemos hacernos ilusiones de lo contrario. Es cuestión un poco, repito, de perspectiva y de que quienes trabajamos en estos campos de estudio, por lo menos parcialmente como yo, nos pongamos a tono con otros investigadores que trabajan en otras ramas de la ciencia como la paleontología o, en fin, la historia del hombre. Desde luego, ¿para qué decir que lo mismo ha sucedido con respecto a las dimensiones, el espacio? Lo mismo ha sucedido. Antes ir de Caracas a Bogotá era muy lejos. Hoy, ¿qué quiere decir muy lejos en el espacio? Me parece, señores, que para no dejar de sugerir remedios, porque nunca debemos dejar de buscar los remedios a los males de largo plazo, habría que pensar en que cada generación y cada día hagamos algo positivo en una orientación. Si nos trazamos la orientación del gobierno jurídico, del régimen de ley, entonces procuremos, y esto sí podemos procurarlo, que echemos atrás lo menos posible. Yo sé que el progreso no es una línea recta. Emerson lo escribió como un zigzag, que da por resultado una línea recta. Pero evitemos lo más posible el zigzag. Y no demos leyes ni tomemos disposiciones que llamamos de emergencia. Y pensemos cada vez que damos una norma en que busque la orientación general, en este caso, hacia la sociedad jurídica, hacia el régimen de leyes. Eso podemos hacerlo. Y yo creo que lo estamos haciendo. Yo creo que se está haciendo. Y tal vez una solución parcial de largo plazo sería dar más énfasis en nuestras escuelas nacionales a la educación cívica. Una materia hasta cuyo nombre a veces ha desaparecido del currículum. Educación cívica. ¿Para cuándo? Para el futuro, pero para un futuro no muy lejano. De todas maneras, el hombre es tan moldeable que no hay otra manera, a través de la educación, que no, hasta las aberraciones, como el nazismo, se le pueden meter en la cabeza y formar los hábitos de vida. Si diéramos más importancia a la educación, digamos, democrática, en las escuelas, que ha perdido, por lo menos en lo que yo sé, ha perdido relativamente importancia, creo que estaríamos haciendo algo por solucionar el problema de largo plazo. Es un error dedicar excesivo esfuerzo a lo inmediato. Claro que hay que acudir en defensa de la víctima, del preso, del torturado, del exiliado. Pero en esto la ciencia militar nos da una lección. Hay que tener táctica y hay que tener estrategia. Y la táctica es el combate cotidiano. Un buen combatiente es un buen táctico. La estrategia es el planeamiento de la guerra. Por eso cuando se bombardea una población civil dentro del territorio enemigo, se dice que es un bombardeo estratégico, porque de ahí van los alimentos y los médicos y las medicinas, y el daño que no hace hoy a las fuerzas combatientes se los hace la semana próxima o el mes próximo o el año próximo. Esta es una guerra, la guerra por hacer de la humanidad un conjunto de naciones regidas por leyes, por la filosofía del derecho, de la cual se han hecho aquí magníficas exposiciones ayer y hoy, o ayer, perdón, sin nombrarla, la filosofía del derecho. Por cierto que a mí me llama la atención, como un poquito aficionado a los idiomas, que en inglés no hay equivalente a esa hermosa frase de Dr. Bustamante, filosofía del derecho. Y sin filosofía del derecho no podemos formar pueblos que en un mañana más o menos cercano, más o menos lejano, hagan respetar universalmente los derechos humanos. Nos falta filosofía del derecho como medida estratégica de largo plazo. Y cuando sale alguien como el presidente Kennedy, de enorme influencia mundial, como quiera que sea,
aunque sea con la frase, respeto a los derechos humanos, entonces decimos que es intervención. No hay manera. Yo creo que nosotros, los que padecemos de la falta de juridicidad en nuestra América, debiéramos haberle cogido la palabra y haber dicho, sí, señor, predique usted como representante de la nación más fuerte o del continente, o del hemisferio, del mundo. Así que por lo menos predique respeto a los derechos humanos y en lo que pueda aplíquelo. Claro está que eso le ha traído dolores de cabeza, porque en la Unión Soviética, por ejemplo, se ha aplicado a la libre salida de los judíos y entonces el gobierno soviético considera que eso es una intervención del gobierno norteamericano. Y es que no hay verdades perfectas en el mundo. Cada vez la frase popular aquí, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nosotros debiéramos haber, en América Latina, haberle dado la bienvenida a una política de respeto a los derechos humanos, aunque en alguna forma hieran nuestras soberanías. De todas maneras, nuestras soberanías son algo, diría yo, descendente. Cada día estamos más dependientes los unos de los otros. Y no puede haber civilización sin limitación de soberanías, como no puede haber régimen jurídico sin limitación de libertades humanas. Hasta la luz del tránsito en la esquina es una limitación de nuestra libertad. ¿Por qué cuando ponen una luz roja yo no puedo pasar? Ese es mi deseo, es pasar ahora. Señor, porque la sociedad humana no se puede mover sin leyes. Y entonces cada cual tiene que ir sacrificando o libertad individual o soberanía nacional a un ideal común de la sociedad jurídica. Tal vez podríamos, señores, señalar algunos de los principales errores que están en boga. Y no sé por cuál comenzar, como yo lo planteo. Yo creo que un error económico y social es lo que han llamado aquí mis ilustres antecesores el consumismo. Yo he trazado la historia de este término y de esa actitud que me parece tan absurda, de que hay que consumir más, porque eso es un bien económico. La he trazado hasta la depresión de los años 30, cuando por un lado un político como Roosevelt y por otro lado un economista como Keynes, pues determinaron que en aquel momento y en aquellas circunstancias lo que hacía falta en la economía norteamericana y también mundial, no, sobre todo norteamericana o europea, era que la gente pudiese consumir más. En realidad se confundía consumo con demanda, había que aumentar la demanda. De entonces para acá se ha considerado por primera vez en la historia humana que el consumir es una virtud, mientras que hasta el siglo XIX el ahorrar, el capitalizar, que venía a redundar en reducir el trabajo de otros, de los que producen las cosas que consumimos, era la virtud. Yo creo que tenían razón nuestros abuelos en la Europa y que debiéramos volver un poco más a la sobriedad. Y esto también es solamente una lucha en el vacío, porque con la campaña de anuncios de nuestro sistema económico es muy difícil reducir el consumo. Pero nosotros, por un lado, estimulamos que la gente consuma y decimos eso es muy bueno porque crea mercados, como si el hombre no tuviera tantas necesidades, sin necesidad de que le creen mercados. Por un lado, estimulamos el consumo y por otro nos quejamos de la consecuencia directa. La consecuencia directa es que la economía se defiende subiendo los precios. Pues si esto, en términos relativos, ya es viejo, creo que por primera vez lo observó Gill, que el precio es un instrumento de limitar la demanda, entre otras cosas. La economía se defiende limitando la demanda y sube los precios. Entonces hablamos de inflación y esa es una palabra de moda. Y yo creo que en Estados Unidos y en los países que tienen más estadística y más econometría, pues le están buscando soluciones a través del sistema monetario y de echar menos circulante y todo eso, para ellos y para sus circunstancias, que a cada rato nos perjudican a nosotros. A cada rato las recomendaciones que ellos hacen, como que hay que subir el tipo de interés
por tal y cual razón en Estados Unidos. Pero ¿por qué tienen que subirnos a nosotros? ¿Acaso estamos en la misma circunstancia? No tenemos similitud o instantaneidad de problemas y nos aplican la misma medicina. Y lo peor es que nosotros después seguimos repitiendo las cosas como los loros, y cuando ya el mal pasó en los países que van a la vanguardia, lo tenemos aquí fuerte. Igual pasó con tantas cosas, en las reformas educacionales, la filosofía de Dewey en los Estados Unidos ya había pasado, y el encaminar la educación hacia la tecnología con perjuicio de la cultura clásica ya estaba pasando cuando nosotros en América lo estábamos importando y sin analizarlo, porque viene de afuera. Esto es un mal de nuestra época. La verdadera realidad económica y social de nuestros pueblos es que, copiando a los pueblos industriales, estamos produciendo menos de lo que hacemos que la gente demande o consuma. Y entonces los periódicos le echan la culpa a los gobiernos, que el gobierno gasta mucho. Y los gobiernos le echan o debieran echarle la culpa al público que quiere vivir demasiado bien. Pero el resultado es que hoy, en todo Occidente, porque en los países de la esfera socialista ha habido una estabilidad de precios sorprendente. Yo encontré precios que tenían 18 años de no haber cambiado, por ejemplo, en Checoslovaquia. Hoy, nosotros debiéramos, por lo menos, predicar austeridad, por lo menos predicar lo que mi ilustre colega llama parsimonia, que es un término de José Joaquín. Creo que yo lo llamo predicar la sociedad frugal. Si América Latina pudiera meter entre la cultura universal el concepto de que es deseable la sociedad frugal, nos habríamos hecho un gran beneficio a nosotros mismos y se lo habríamos hecho al mundo. Digamos frugal, digamos austera, digamos, como dice usted, aquí, parsimoniosa. Hace la bicoca de 2000 años, esto se llamaba pobreza como virtud. Se predicaba la pobreza como virtud. Los frailes necesariamente tenían que ser pobres, las monjas tenían que ser pobres, y los santos se distinguían, entre otras cosas, por su pobreza. Probablemente hoy eso sería un error. Debemos tener un grado de riqueza que ponga al alcance de todos nosotros los beneficios de la cultura, de la salud, pero debemos usarlos con parsimonia y no forzar el consumo. Repito que el consumismo y la inflación van juntos, y que el uno es causa del otro, y que el hecho de que esto no se entienda así en las sociedades más complejas que la nuestra, y que un grupo de economistas, asesores de un presidente de Estados Unidos, mantenga una tesis y el del siguiente o el del anterior mantiene otra tesis, eso no quiere decir que nosotros tenemos que agarrarnos aquí en las mismas polémicas. ¿Por qué copiamos las polémicas de ellos? Nosotros deberíamos tener convicciones propias. Esto es una frase gastada, yo lo sé, pero esas frases gastadas siempre necesitan repetición. Más dura es nuestra tarea cuando vamos a la cuestión inmediata. Yo creo que todos nosotros hemos hecho lo posible y estamos haciendo, en los casos aislados, por disminuir los efectos en sufrimiento humano de los gobiernos, digamos, ilegales o no jurídicos o dictatoriales. Lo hemos hecho hasta regidos por sentimientos de humanidad que han inculcado
en los últimos 5.000 años, las religiones, que también fue una gran revolución, porque antes de las religiones el lema era destruir el uno al otro, y lo más revolucionario de las religiones es que han dicho amados los unos a los otros, y nosotros por un sentimiento así humanitario llamamos hoy, hacemos y estamos haciendo todo lo posible por acudir a las víctimas del gobierno dictatorial en casi todos nuestros países. Solo podemos intensificar esas medidas. Yo me siento como impotente, como ante un terremoto, y no decidido a dar la lucha como ante un incendio, que es cosa distinta. Cuando oigo las arbitrariedades que están pasando, la tortura, y la tortura espiritual, tanto o más frecuente que la tortura física, confieso que no tengo ninguna sugestión para institucionalizar la defensa de los derechos humanos. No tengo ninguna solución a corto plazo, como no sea la educación cívica de nuestros pueblos, la educación moral. Ojalá que del documento que se redacte esta tarde salgan algunas sugerencias. Pero si no salieren, compañeros, no nos sintamos desilusionados, porque esta fue una experiencia que yo tuve después de muchas conferencias de partidos democráticos del mundo. Los periódicos hacen mofa después diciendo se hicieron muy buenos contactos personales, y dicen que eso quiere decir que la conferencia no sirvió para nada. Pues no, señores, estos contactos personales sirven para mucho. ¿No es cierto, Juan? De conferencias como estas han salido muchas cositas bonitas que en mi corta vida yo recuerdo en América. Y son las laterales, los contactos personales precisamente, no las declaraciones de principios que se hacen, que infortunadamente ya son conocidos de la gente culta del mundo. Los contactos personales, yo notaba un gran beneficio, digo porque infortunadamente ese ciclo se ha suspendido en América, como estamos ahora en el péndulo hacia las dictaduras, como decía Galo. Se hicieron muy buenos contactos personales, pues yo creo que sí, se han hecho muy buenos contactos personales. Yo al menos he aprendido, hasta donde llega mi capacidad de aprender, enormemente, oyéndolo a ustedes en sus discursos o en el trato personal, que no es de mi partido, pero que me suplicó extenderles un saludo respetuoso y afectuoso e invitar a ustedes y a los señores organizadores aquí en la Universidad Bolívar, Simón Bolívar y en el Centro de Altos Estudios, a que cuando lo tengan a bien repitan una sesión así en Costa Rica. El presidente Carazo les envía, señores, la oferta de sede para una próxima conferencia dentro de 2 o 3 años. No dice que más adelante, porque nosotros solo 4 años tenemos de pedido, pero pero estoy seguro que quien quiera que venga de sucesor, yo creo que José Joaquín me respalda, cualquiera presidente que viniera de sucesor sería igualmente honrado nuestro pequeño país en ser la sede de lo que hoy ha sido Venezuela. Mucho gusto. Muchas gracias, presidente Figueres, por su interesante exposición tan llena de testimonios personales. En la continuación de esta sesión tiene la palabra el expresidente de la UNDETERRI del Perú. Gracias, señor rector, por habernos reunido bajo este techo hospitalario, que lo es doblemente por su cercanía a la cuna y a la tumba del Libertador Bolívar.
Y gracias a todos ustedes, ilustres colegas, por todo lo que aquí se ha dicho, por el fondo, por la forma, por los principios, por las anécdotas, por los aspectos humanos que tanto describen la personalidad de los hombres. Hemos escuchado, por ejemplo, una noticia sensacional, que el hijo de don Pepe Figueres, perdóneseme la falta de protocolo, es guerrillero, y a mí lo único que me sugiere esta noticia es recordar el aforismo de tal palo, tal astilla. Pues bien, yo quiero que este ilustre auditorio me excuse de hablar algo de algunas experiencias personales en un país tan peculiar como es el Perú y al mismo tiempo tan parecido a las naciones, algunas de las naciones hermanas. Yo comprendo que los problemas andinos no son los de México, los de Centroamérica, y aunque Venezuela es el terminal de la cordillera, tal vez es un país que está en otro ciclo de desarrollo y en otra condición económica. Pero tengo la seguridad de que los problemas del Perú son los del Ecuador, son los de Bolivia, y parcialmente los de Chile, quizá los del norte de Argentina y los del sur de Colombia. De manera que lo que pueda yo decir, si bien tiene tal vez un carácter informativo para muchos, tal vez podrá aplicarse, y esto me honraría y me agradaría, a las naciones hermanas y queridas, vecinas del Perú. Se ha hablado de los partidos políticos. Nosotros estamos en el intento, desde hace 22 años, de crear un partido político. Y quizá nuestro enfoque tiene algo de especial. Intentamos ser un partido receptivo y no impositivo. Nunca desde mi escritorio o desde mi taller de arquitecto intenté esbozar un ideario, ni siquiera un programa. Salimos al país a recoger el mensaje de la tierra y del hombre del Perú. Un país donde se conserva la población indígena en enorme proporción, como en Ecuador y tal vez un poco menos que en Bolivia. Población que puede no tener instrucción, pero que positivamente tiene cultura. Ese suelo está abonado por tumbas de muchas generaciones, de las que brotó el chispazo de la idea. Y como el territorio es difícil, como la naturaleza allí no lo ha hecho todo, no se trata de la pampa argentina, ni del medio oeste americano, ni del llano venezolano. Se trata de un territorio abrupto, de grandes altitudes, de ríos profundos, como lo llamaría Arguedas en los títulos de uno de sus inmortales libros, de gran aridez en el desierto costeño que compartimos con gran parte de la costa chilena, aquella que el poeta ha definido como pura piel de pan y frente de arena, en contraste con lo que ha llamado el Orinoco eres de manantiales construida. Ese territorio ha requerido mucho esfuerzo, mucho sentido de creación, y ese hombre tiene un mensaje importante para nuestro tiempo. ¿Cuál es el principal problema que seguramente todos nosotros hemos compartido en el gobierno? La escasez de dinero, la insuficiencia del presupuesto nacional. En los años de ejercicio del poder, la verdadera tragedia era no poder satisfacer demandas justas de los pueblos. Y más de una vez
el ministro de Fomento decía que la obra no se terminaba, que el camino no se concluía ese año. Ante mi disgusto evidente, replicando yo, ¿por qué? Porque no hay dinero, porque no hay partida, o porque la partida es exigua. Y entonces agregaba con esta pregunta, ¿tenían dinero los incas? Los incas no tenían dinero. Fue una civilización no monetaria, y sin embargo tenían gobierno, tenían organización y tenían vialidad. Evidentemente hay tribus primitivas que sobreviven sin dinero, pero este es el único caso en la historia universal en que se crea una organización de proporciones romanas que puede organizarse, desarrollarse y perfeccionarse, logrando una auténtica justicia sin dinero. Permítaseme recordar que si colocamos en un extremo del Mediterráneo, tal vez en la ciudad de Sevilla, el río Maule de Chile, la ciudad de Pasto en Colombia vendría a caer sobre Jerusalén. Quiere decir, pues, que se gobernó una extensión de territorio de proporciones romanas y se gobernó sin dinero. Para mí este es un mensaje fundamental, porque el problema del tercer mundo y de América Latina, si no la carencia, es la escasez del dinero fiscal. Los economistas hablan mucho de Producto Nacional Bruto y de renta per cápita. Esas cifras me parecen en cierta manera imprecisas, pero hay un índice que sí es preciso, que es el presupuesto nacional per cápita, porque se conoce el monto del presupuesto y puede rectificarse con el superávit o el déficit, y se conoce la población del país. Entonces es útil hacer una comparación. ¿Cuál es el presupuesto per cápita en los Estados Unidos? $2.500 en la esfera federal. En mi propio país, el presupuesto inflado de este año representa $180 por habitante. Es decir, una diferencia abismal con los Estados Unidos. Y sin embargo, queremos trasplantar los mismos sistemas. Queremos trasplantar los sistemas administrativos en circunstancias tan distintas y tan desfavorables para nosotros. Si vamos a un promedio de Latinoamérica, evidentemente Venezuela está muy arriba, me imagino que esté cerca de los $1.000 por habitante. Colombia, según lo hemos estado calculando, está más o menos en los $200 por habitante. Y el promedio latinoamericano, porque hay muchos países pobres, es del orden de $100 por habitante. Hay naciones como Haití, que apenas tienen $20 por habitante. Quiere decir, pues, que hay una positiva escasez de recursos fiscales y tenemos que crear algo. Tenemos que buscar una nueva solución, que puede quizás no ser aplicable en el caso de Venezuela en este momento, pero que lo es positivamente en algunas de las naciones andinas. Hay que crear una nueva economía y no puede desaprovecharse la economía pretérita que resolvió el problema sin dinero. Hay que buscar el matrimonio del dinero y los brazos. Por eso mi partido tomó el nombre en una pila bautismal andina, el nombre de lo que creo que es la más ilustre tradición cívica de mi país, la acción popular. En castellano necesitamos dos palabras para definirla. En inglés, mutual aid. En quechua, el latín de los Andes. He visto a Galo Plaza dirigirse al pueblo peruano en quechua, para admiración y satisfacción mía. Y también vi al presidente Barrientos
hacer lo propio, expresidente de Bolivia. Pues bien, en quechua solo se usa una palabra, la minca, que define aquello que era fundamental en esa organización pretérita, que no miramos para volver hacia atrás. Yo diría con un gran pensador mexicano, vemos para atrás, porque vamos para adelante. Y así como el mestizaje racial se produjo por el matrimonio del conquistador español con la India americana, así como el mestizaje arquitectónico lo hicieron los alarifes ibéricos, trabajando con los artistas nativos, así como tantas plumas ilustres como la de Ciro Alegría, por ejemplo, o como la de Ricardo Palma, para citar ilustres compatriotas, también juntaron la enseñanza occidental venida de España con la inspiración nativa, creando una literatura evidentemente mestiza. Así también creo yo que la economía no debe sustraerse a este fenómeno, que debemos hacer el matrimonio de los soles que son escasos, con los brazos que son numerosos y con las voluntades que son firmes. Y ese mestizaje de la economía tal vez no afecte tanto a las ciudades en desarrollo, a las grandes metrópolis, que ya están dentro de un ciclo de modernidad, de economía bancaria, contractual, mercantil, pero sí puede acortar la transición de los pueblos olvidados hacia un mundo mejor, hacia un sistema de mayor justicia. Esto es lo que recogimos nosotros del país. Cuando un grupo de jóvenes me invitó en 1956 a que me lanzara a la arena política, tal vez algo prematuramente, no teníamos el nombre para el movimiento, no teníamos la idea, solo la actitud receptiva. Por eso es que en el movimiento que intentamos formar y que perdure, los derechos de autor son del pueblo mismo. Por eso, en el curso de un programa modesto y fraternalmente, paralelamente llevado con el de otras naciones vecinas, como el de Colombia, tan brillantemente mencionado aquí por el doctor Pastrana, logramos movilizar a los pueblos, alentar a los pueblos deprimidos. El indio se ha conservado en una situación de desconfianza y a veces de desencanto. Era necesario decirle que en su propio suelo y en su propia fuerza atávica estaba tal vez la solución. Y recordamos por eso en estos viajes algunos principios que son eternos, porque constituyen ideales. El primero de ellos, la búsqueda del equilibrio hombre-tierra, que caracterizó a la civilización andina. Es decir, la sincronización de la vida humana con la vida vegetal. Problema que hoy nos preocupa. Veo a Venezuela muy próspera, pero me preocupa que importen $1.000 millones de alimentos al año, teniendo un territorio tan feraz. Hablé ayer con el ministro de Agricultura de Venezuela y me informó que la tierra bajo cultivo es de solo 1.600.000 hectáreas. Es un caso parecido al Perú, es decir, un país que tiene espacio, pero que carece de suficientes áreas laborables para sustentar a la población. Por eso es aplicable aquí aquello que recomendamos en el Perú y que nos sugirió el pueblo mismo. A cada nuevo latido de vida humana debe corresponder en la tierra un nuevo brote
de vida vegetal. La peor dependencia es la dependencia alimentaria. No tenemos amenazas de orden militar en este momento. Nadie nos quiere invadir, desde luego. Pero en cualquier momento puede venir una conflagración mundial. Puede haber una interrupción de las líneas de navegación. Puede sobrevenir una guerra submarina mucho más eficaz y mortífera que las que ya hemos conocido. Podemos quedar aislados y entonces no podremos alimentarnos de petróleo, ni de minerales, ni de algodón, ni de lana, sino del riego por goteo. Qué gran lección nos han dado en Israel al desarrollar esa técnica, al vencer el desierto, utilizando el agua para su máximo rendimiento. Un riego que solo alimente a la planta y que no genere la mala hierba. Es un concepto de economía que es vital para todos nosotros. Han sido pues fecundos estos recorridos, y ayer, cuando escuchaba al presidente Pastrana, con gran satisfacción, cuando él decía: la acción comunal nos ha dado en Colombia el 8% de la inversión, es decir, ya un resultado apreciable, máxime cuando ese 8% se produce en las zonas más deprimidas. Nosotros estimulamos al pueblo a que trabajara, no solo por obtener la obra material, sino porque creemos que cuando se siembra ideales, se cosecha dirigentes que son necesarios para la democracia. No hay democracia sin dirigentes. Y la escuela elemental de la democracia es esa obra que las comunidades hacen en común, por esfuerzo común, practicando una vieja ley andina que nos pertenece a todos y que mencioné en nuestra reunión de Punta del Este. La presencia señera de Eduardo Frei y del expresidente Trejos me trae aquel recuerdo. La ley de hermandad. Ayer se hablaba aquí de la palabra crisis, tratando de sintetizar en un solo vocablo los males del momento. Yo creo que la respuesta está también en una sola palabra, la palabra hermandad. Y no la tomo de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, porque esa fraternidad fue una fraternidad evidentemente tardía, que había sido antecedida en la región andina por la ley de hermandad, que era aquella que mandaba a los pueblos a salir y trabajar juntos por el bien común. En la acción popular se delega el poder y el esfuerzo. Mejor dicho, no se delega, se asume el trabajo directamente. Se practica el esfuerzo directamente. Hay una participación sin intermediarios. De manera que eso es una superdemocracia en la cual los hombres se conocen. Es en estos escalones básicos donde los hombres se conocen, donde no hay anonimato, donde surge el líder no por apariencias de méritos, sino por el mérito rubricado con el sudor del trabajo por el bien común. Y en ese tipo de esfuerzo hay otro aspecto muy importante, que es la modestia del enfoque de los pueblos. Los pueblos no construyen palacios, los pueblos construyen obras sencillas. Una escuela construida en la región andina es muy distinta a la que se proyecta, se diseña en el Ministerio de Educación de Lima. Es muy humilde. Ellos saben cómo pueden sacrificarse, hasta dónde pueden privarse de aquello que no es indispensable, es decir, practican la austeridad. A veces son escuelas con piso de tierra, a veces sin muros enlucidos o con puertas sin cerrajería y hasta a veces sin vidrio. Pero la grandeza no está en la obra material,
La grandeza está en aquello que nosotros tratamos de sintetizar en las placas que se ponían en la obra terminada, omitiendo los nombres hasta de los autores, desde luego de los gobiernos o de las autoridades, y simplemente escribiendo una frase que es toda la filosofía del partido que tratamos de consolidar. La frase, el pueblo lo hizo. Con cuánta satisfacción he descubierto en el granito andino en los caminos vecinales o en las blancas escuelas de las serranías velos para que saliera a plena luz esta frase elocuente que resume toda la enseñanza del pasado y toda la esperanza del porvenir. Pero, evidentemente, tenemos que enfrentar los problemas de nuestro tiempo. Y se ha señalado para hoy asuntos relativos a la democracia y el desarrollo. Desde luego, este intento nuestro se dirige al desarrollo, es una transición entre la economía arcaica del pasado y nuestra economía monetaria de hoy. Pero es una transición que puede quizá ser breve y obtener resultados a corto plazo. Pero tenemos que pensar en el desarrollo y en la utilización de los recursos. En este sentido, en largos años de destierro, en un peregrinaje universitario, en mis ratos libres, porque tenía que cumplir tareas en mis clases, me dediqué a estudiar el programa espacial. Alguna vez en mi despacho, en los años iniciales de la era espacial, me visitaron astronautas. Recuerdo que uno de ellos me regaló un retrato de nuestros países, un retrato del lago Titicaca, tomado de muchos kilómetros de altura del Géminis 9, con un primer plano de Bolivia y un segundo plano de Perú y de Chile, los tres países en una sola fotografía. Un retrato de trillizos, con el océano al fondo. Y esto despertó en mí una enorme esperanza de lo que podría ser la cartografía y la detectación de recursos naturales en el futuro. Entre otras cosas, vi el Océano Pacífico y no puedo resistir a la tentación para alentar a los demócratas de contar el hecho verídico de que 3 de nuestras democracias, 3 de nuestros gobiernos constitucionales, el que presidiera en Chile, el presidente González Videla, el que presidiera en el Perú, mi ilustre vecino, querido y admirado compatriota, don José Luis Bustamante Rivero, gran iniciador de una nueva tesis, y el que presidiera en el Ecuador, mi viejo amigo Galo Plaza. De esos 3 gobernantes legítimos surgió la verdadera conquista territorial que se ha logrado sin disparar un tiro, la verdadera extensión de nuestros dominios legítimos, que no los hemos arrebatado a nadie, la tesis de las 200 millas del mar, sea territorial, sea patrimonial, no importa. Pero fue una gran conquista que iniciaron primero Chile y Perú, e inmediatamente después el Ecuador concurrió a reforzar estos 2 países en el Pacífico Sur, y uno a uno se fueron sumando los otros países, porque era una tesis justa y porque significaba el término de una tesis inadmisible, anticuada, obsoleta, aquella ridícula tesis por la cual la extensión marítima de la jurisdicción de un país no era determinada por la inteligencia o por la ciencia
por la explotación y preservación de las riquezas, sino por un cañón bien anticuado, el tiro de cañón. En eso hemos superado, lo digo sin falsa modestia, a los europeos. Nos dieron la tesis de las 3 millas basada en una idea de beligerancia, de discordia entre los hombres. Y estos 3 gobernantes latinoamericanos rectificaron esta tesis y contribuyeron con una idea que ya ha sido incorporada al derecho internacional. Me he apartado quizá un poco del tema, pero era necesario hacer este recuerdo para levantar el ánimo de los que creen que la democracia no crea y no innova y no construye. Pero debo volver a nuestra preocupación por los recursos naturales. El Caribe nos sugiere la era de la exploración horizontal. Venezuela fue vista desde la horizontalidad de las aguas por el propio Colón. Los navegantes conocieron muy bien el litoral. Recuerdo que en Punta del Este el presidente Johnson de los Estados Unidos simbólicamente nos obsequió el primer mapa del hemisferio de 1631 que guardo en mi casa, en el cual se demuestra que el navegante conocía bien el litoral. Estaban todas las bahías, estaban todas las islas, pero desconocía completamente el interior del continente. En el interior todo era ficción. Los datos fueron dados por fugaces exploradores, tal vez por Orellana, o por tantos exploradores que cruzaron el continente en gran penuria. Aquella fue la era de la exploración horizontal. La era planetaria, aquella en que hay que reconocerlo, en nada hemos contribuido, y modestamente esto debe llevarnos a reforzar nuestra inquietud por los estudios científicos y tecnológicos. Ese tiempo puede definirse como la era de la exploración vertical. La exploración desde 900 metros de altura por los satélites de recursos naturales y por el satélite del mar. Cada día se perfecciona el sistema. Se mira cada región del mundo, cada localidad, todos los 18 días, a la misma hora. Y hay la posibilidad de captar el dinamismo de nuestro planeta en nuestra cordillera blanca que tanto ha amenazado a los pueblos del valle, que alguna vez cubrió con una mortaja de granito y barro a la bella Yungay, matando miles de personas. Puede ser examinada en sus nevados por el satélite periódicamente. Se puede advertir cualquier cambio en los glaciares que puedan amenazar y por consiguiente se puede dar la alarma a tiempo a las poblaciones para que las evacúen. Nuestro litoral está en constante cambio. Toda la hidrografía del continente debe ser aforada. Esta es una tarea sumamente difícil en un continente que en un 50% no está explotado. Hay que aforar todos los cursos de agua. Hay que encontrar las fallas geológicas. Hay que detectar los minerales y el petróleo. Y cada día se perfeccionan los instrumentos. No son ojos humanos los que miran a la Tierra. Son instrumentos que por televisión y computadoras hacen constantemente la carta exacta del planeta. En Sudamérica, el Brasil, con gran visión, estableció una estación terrestre en Cuyabá. Es el único país de Sudamérica que tiene esta instalación que le permite mirar a todo el continente. En lo que se refiere a mi país, casi todo su territorio entra dentro del radio de 3.000 kilómetros de operación de esta estación terrestre. Y evidentemente
nuestros técnicos tienen que utilizar esos datos. Yo he sido algo explorador, un explorador amateur que bajó alguna vez en balsas por los ríos o cruzó a lomo de bestia la cordillera. Pero sé que esa tarea es muy grande. Cuánto admiré a Bolívar al cruzar con 5 hombres la cordillera y al recordar lo que significaba pasar con ejércitos por los Andes. Todos los problemas de logística, las enormes privaciones. Pero hoy, en nuestro tiempo moderno, tenemos este nuevo elemento de detectación de los recursos naturales. Debemos hacer uso de este elemento, hacer uso nosotros antes que otros hagan uso del sistema. Recordemos que Sudamérica es un continente de baja densidad de población. Tal vez en Centroamérica tenemos algunos casos de alta densidad, como el caso de El Salvador, y en las islas del Caribe, evidentemente tenemos casos de alta densidad. Pero frente a este vacío humano de Sudamérica, frente a la exuberancia de los recursos, sobre todo de los potenciales recursos alimentarios, está el tremendo hacinamiento asiático. ¿Puede la humanidad desperdiciar recursos de esta manera? ¿Vamos a permitir que otros detecten lo que nosotros desconocemos? ¿Que quizá grandes poderes en el futuro dispongan de estos bienes universales? Yo creo que ha llegado la hora de emprender lo que podría llamar la conquista de Latinoamérica por los latinoamericanos. En el anfiteatro andino hay condiciones muy especiales para el hallazgo y el desarrollo de un nuevo hábitat. Cuando miro los ranchos de Caracas o las barriadas de Lima o las favelas de Río, pienso con mucha pena en aquellos parajes que he recorrido a lo largo de la vertiente oriental de los Andes. Este gran anfiteatro que comienza en Santa Cruz de la Sierra y termina cerca de Caracas, en la cordillera de Trujillo, ofrece la posibilidad de distintas altitudes y por consiguiente se puede hallar el clima más conveniente. Si nos mantenemos en el llano amazónico tendremos un clima africano, sumamente lluvioso. Si nos elevamos a alguna altura, a unos 500 a 1000 metros o 1500 metros, en los valles a lo largo de la vertiente oriental, hallaremos el clima de la Riviera de Francia. Y si subimos más alto, el clima del mediodía de Francia, y si subimos a las cumbres, el clima siberiano. Esto representa una gran diversidad de producción y un eje de vida. En Punta del Este hablamos de un proyecto nuestro, la Marginal de la Selva, que está tardando más de lo que habíamos pensado, pero que afortunadamente está en trabajo. Acabo de recorrer en el Perú 1300 kilómetros de esa carretera. Sé que Colombia ha avanzado más de 600, el tramo colombiano es menor. En Ecuador, desde Macas, y Tena y Puyo, hay conexión con la zona norte, que es la zona petrolífera, y se está trabajando también en otras direcciones. Bolivia es el país que ha tenido más dificultad, pero acaba de concertar un préstamo muy ventajoso con el Banco con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para incorporar cerca de 200.000 hectáreas de nuevas y feraces tierras. El proyecto está en marcha, nunca fue un proyecto instantáneo, como tal vez lo fue la Transamazónica, un proyecto en busca de recursos naturales más que de un nuevo hábitat. En cambio, en esta concepción de la vertiente oriental de los Andes, encontramos para nuestro tiempo actual 3 características fundamentales relacionadas con la energía. Allí no solo hay petróleo y gas,
comprobadamente que comienza en Maracaibo, desde luego, sigue en el Valle del Orinoco, se encuentra en Asís, en Colombia, en Corrientes, Tigre y Pucallpa, en el Perú, en Bolivia, en la zona de Santa Cruz. No solo hay petróleo y gas, en un momento en que el mundo se debate en una tremenda crisis energética, sino que hay abundante energía geotérmica. ¿Qué cosas son los baños del Inca? De que está sembrada la cordillera. Y además de energía geotérmica, un inmenso potencial hidráulico. La creación del más caudaloso río del mundo, de aquel río que tiene el 15% de todo el agua dulce. De manera que hay pues recursos, pero hay una tendencia centralista, una tendencia a concentrarnos en las ciudades. Estoy alarmado con el crecimiento de Lima, 4 millones, 25% de la población. Buenos Aires, el tercio de la población del país. Imaginémonos si los Estados Unidos, en vez de tener a Washington con 2 millones de habitantes de capital, tuvieran una capital con el tercio de su población. Esa capital tendría unos 60 millones de habitantes. Pues bien, en nuestros países donde hay un desarrollo de tendencia periférica, Santiago, no lejos de la costa, Buenos Aires, en el puerto, Montevideo con 45% de la población del país, Brasilia, en una histórica rectificación, ha sido llevada al interior, pero ahí están Río y San Pablo, prácticamente ribereños, especialmente Río, ya que San Pablo está a unos cuantos kilómetros del mar. Todo nuestro desarrollo ha sido periférico, quizá las excepciones son las de Quito y Bogotá, que por lo demás no son ciudades muy lejanas del litoral. A diferencia de los Estados Unidos, donde se desarrolló el este y se barrió hacia el oeste, de costa a costa, como ellos dicen, incorporando todas las regiones con distintas densidades de población, con distintas actividades, nosotros desarrollamos Sudamérica en forma periférica. Y pocos intentos ha habido, tal vez el último del Brasil es quizá una excepción, para penetrar decididamente al corazón del continente. La tarea, pues, de la democracia sobrepasa el periodo presidencial. Y he visto esta mañana en el Nacional una frase que no sé si es del mensaje del presidente Carlos Andrés Pérez, que dice: la democracia es un largo recorrido de cortos periodos. Tengamos en cuenta este concepto del largo recorrido de la democracia que nos antecedió y que va a sobrevivirnos. Hay que agregar al periodo presidencial y legislativo un periodo más largo de planificación. Los gobiernos tienen que acostumbrarse a continuar humildemente lo que otros empezaron, para tener el derecho de lo que ellos inicien también pueda llevarse a buen término. Esto honra a todos los gobiernos y honrará evidentemente al presidente Herrera Campins cuando él agregue más escalones en este camino ascendente de la industrialización y la diversificación de la economía venezolana. Preparemos pues a la democracia para asumir esta función planificadora, esta función esencialmente técnica, y hagámoslo sin perder fe en los partidos. Ha habido críticas, justificadas por cierto, a los partidos, pero también hay que pensar que los partidos sobreviven porque hay gentes muy abnegadas. En nuestro continente hay persecuciones. Yo desde luego estuve en el destierro, no puedo quejarme excesivamente, pero hubo otros, un pequeño grupo que mantuvo la llama encendida.
En los últimos tiempos hemos sido el único partido al que se puso fuera de la ley entre comillas, naturalmente, fuera del decreto ley, diré mejor. Y en este sufrimiento, en ese tamiz de la adversidad, como en los lavaderos de oro, entre muchos materiales, surge brillantemente lo mejor. Los partidos están sostenidos fundamentalmente por los que se mantienen leales, combativos en la adversidad. Hay que reconocerles ese mérito. Las fallas son de orden material. Un partido es como una gran corporación, con 1000 sucursales y con algunos anexos, pero una corporación sin ingresos, de manera que la gente que está empeñada en esta obra de bien común tiene que sacrificarse personalmente. La cuestión de la financiación de las campañas es una cuestión sumamente delicada. Habría mucho que debatir sobre este tema. En los Estados Unidos llegaron a tales extremos en la financiación de las campañas políticas que se dio una ley restringiendo los aportes a fin de que no decidieran las grandes multinacionales las contiendas políticas. Y esta ley se ha aplicado ya recientemente. Este es uno de los grandes problemas de los partidos políticos. Pero yo creo que una de las conclusiones de esta reunión debe ser el fortalecimiento de los partidos políticos, donde hay tanta abnegación anónima. Conocemos a los líderes. Los líderes cosechamos los aplausos, recibimos los laureles, pero hay ciudadanos anónimos que caen en la lucha, que se sacrifican día y noche por darnos el triunfo. Y además es necesario impulsar a los partidos para que se acerquen entre ellos, no con renunciamiento de la propia doctrina o del propio ideario, sino para que sobreviva la democracia. Yo he sacado esta experiencia del gobierno. Mi gobierno fue un gobierno de tormenta. He dicho con satisfacción que se construyó en la tormenta a pesar de todo. Pero fue un gobierno de distanciamiento de fuerzas políticas, de coaliciones no siempre acordes con el sentir nacional, donde infortunadamente no se llegó a una tarea persuasiva que llegara a una conclusión que tal vez facilitara y salvaguardara el gobierno constitucional. De manera que mirando atrás y haciendo autocrítica, podemos concluir también que los partidos democráticos, sobre todo, los partidos auténticos, por su electorado, por su respaldo, deben acercarse en la defensa común de la democracia. Señor rector, aunque no soy afecto al protocolo, y aunque la frase no parece aplicable a personas que están en el llano, que ya no están en el poder, permítame, señor rector, concluir estas palabras con la frase ritual que se emplea entre mandatarios, porque eso creo yo que define a los que están aquí presentes, e incluyo a los organizadores de este seminario. Frase ritual que es aplicable a ellos, a ustedes, en todo momento. Grandes y buenos amigos. Muchas gracias, presidente Belaúnde, por su disertación. La primera parte de la sesión de hoy concluirá con la intervención, una breve pausa, y en la segunda parte oiremos la exposición del presidente Trejos y
como exposición que cerrará la sesión de hoy, la intervención del doctor Rafael Caldera. Tiene la palabra